Hola, mi nombre es Araceli Salas y en esta presentación que corresponde al final de Fundamentos de la Matemática, materia de cuarto año del profesorado de Matemática, voy a hablar acerca de la lógica difusa. Bien, dicho esto, voy a comenzar. En el primer tópico me pregunto, ¿verdadero o falso? Ahora sí. Bien, tenemos proposiciones, que en la lógica siempre estudiamos proposiciones de las cuales podemos determinar si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si digo estoy comiendo o estoy estudiando, efectivamente tengo dos chances, o lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo y puedo decir si es verdadero o falso. Pero existen proposiciones de las cuales no podemos establecer su valor de verdad porque pueden ser un poco ambiguas o vagas. De los artículos que encontré, mencionaban un ejemplo que incluso el fundador de la lógica difusa lo desarrolló. Desarrolló el problema mucho más amplio, pero yo voy a mostrar este ejemplo. Si pensamos en personas altas, voy a considerar que una persona adulta que mide 2 metros es alta. Y voy a considerar que una persona que mide 1 metro no es alta. Entonces, ¿qué pasa si me encuentro con una persona que mide 1,80 m, por ejemplo? Coloquialmente yo voy a decir, bueno, es bastante alta o es relativamente alta. Pero en términos de definir si esa persona, si es verdadero o falso decir que es alta o no es alta, es muy tajante, y como esto es algo subjetivo, se puede decir que en parte es alta, en parte es verdadero y en parte es falso. Entonces, para eso viene la lógica difusa. Para poder trabajar con información vaga, información que puede ser muy subjetiva, pero que de todas maneras podemos determinar su grado de verdad y de falsedad. Es decir, podemos tomar decisiones y podemos definir, aunque trabajemos con esta información un poco vaga o ambigua. Bien, dicho esto, vamos a pasar a hablar del pensamiento difuso. El pensamiento difuso y la lógica difusa no son iguales, no son sinónimos, sino que hace referencia a los precursores, es decir, esos autores que tuvieron algunas ideas que se acercan a lo que hoy conocemos como lógica difusa. Ya desde la antigüedad, vamos con Zenón, que él tuvo algunas ideas que se pueden considerar dentro del pensamiento difuso. Él planteaba la siguiente situación. Imaginar que tenemos un lugar con arena y lo que vamos a hacer es quitar cada grano de arena uno a la vez. Esa arena existente en algún momento va a dejar de existir porque yo fui sacando grano por grano. Entonces, acá ya desde ese tiempo pensó en esta idea de lo contradictorio, de algo que existe y no existe. Y además de la idea de la gradualidad, ¿no? Es decir, no es que de un momento al otro, listo, existe, no existe, no, sino que tiene cierto grado, es decir, cierto momento. Incluso Aristóteles, quien es el que establece la lógica tradicional que conocemos, en el cual podemos establecer proposiciones y definir si son verdaderas o falsas únicamente, él tuvo la idea y la ocurrencia de decir, bueno, sí, algo no puede ser absolutamente verdadero o falso, es decir, no son absolutos. Pero es una idea que fácilmente la descartó, no desarrolló conocimiento sobre eso, sino sobre la lógica que conocemos de él hasta la actualidad. Muchísimos años después, un montón de otros autores, matemáticos, pensadores, propusieron más ideas con respecto al pensamiento difuso. Hay un montón de autores, yo únicamente destaco dos, que uno es Russell, que en una de sus paradojas él propone lo siguiente. Un cretense lo que hace es afirmar que todos los cretenses son mentirosos.
Es decir, está afirmando algo que a la vez ese algo está negando lo que él está diciendo. Es una contradicción, entonces acá se presenta la vaguedad, la contradicción y pensar que esta persona tiene en parte la verdad y en parte no sé si está diciendo la verdad. Entonces esto está muy bueno y él plantea esto de que puede haber una tercera chance, no totalmente verdadero o totalmente falso. Finalmente voy a presentar a Lukasiewicz, que él me parece uno de los más destacados y el precursor que da lugar a la lógica difusa, porque él llega a establecer un sistema lógico trivalente, o sea, con tres valores de verdad: verdadero, desconocido y falso. Me parece que es muy importante porque él establece conceptualmente este sistema trivalente. Entonces, posteriormente vamos a tener al verdadero fundador de la lógica difusa, que se llama Lofty-Sade, el autor presentó artículos, los publicó, mejor dicho. Tenemos Fuzzy Sets, en la cual presenta el concepto de conjunto borroso, y después tenemos el segundo artículo en el cual ya establece, formaliza la lógica difusa como se la conoce hoy en día. Esta frase que él pone acá me encanta, la cité textualmente porque es verdad. Dice: la lógica difusa es una lógica precisa de los razonamientos imprecisos y aproximados. Y es lo que venía diciendo. A partir de información que no es certera, no puedo decir verdadero o falso. De todas maneras, puedo establecer un grado de verdad y de falsedad. Es muy loco, pero la verdad es que es muy precisa y tiene razón el autor. Y esta frase es muy destacable. Bien, tenemos el pensamiento difuso, el fundador. Ahora, ¿qué pasa? Lógica aristotélica versus lógica difusa son opuestas, son contrarias. ¿Qué pasa con estas dos lógicas? Vamos a encontrar que tienen semejanzas y diferencias. Vamos con las semejanzas. Principalmente son sistemas lógicos. Estos sistemas lógicos lo que hacen es estudiar el razonamiento, estudiar el pensamiento y el lenguaje, estudiar la coherencia, el correlato entre estas cosas. Entonces, son dos sistemas lógicos. Hasta ahí, este es un punto que tienen en común. Como estudian el razonamiento, también son instrumentos de la ciencia, ya que permiten desarrollar conocimientos. Por otra parte, tenemos las diferencias, que acá lo que voy a hacer es hablar de los principios de la lógica tradicional y a partir de eso ver qué pasa en la lógica difusa. Tenemos el principio de identidad. Una cosa es idéntica a sí misma. Bien, en la lógica tradicional, en la difusa no pasa esto. ¿Por qué? Porque está el concepto de la gradualidad, algo que puede en parte ser y no ser. El principio de no contradicción, que dice que una cosa puede ser, no puede ser verdadera y falsa. Eso es contradictorio para la lógica tradicional. En cambio, para la lógica difusa, ella sí trabaja con las contradicciones. No es que las descarta o que dice que esto no puede pasar. Por el contrario, las contradicciones sí son consideradas, por eso se establecen grados de verdad o de falsedad. Y para el principio del tercero excluido, en el cual yo tengo dos opciones: o es verdadero o es falso, en la lógica difusa sí voy a tener más posibilidades, como vimos por ejemplo en la paradoja del mentiroso de Creta, en la cual tenemos una chance más. No era ni totalmente falso ni totalmente verdadero lo que él decía. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a poner en limpio entonces las diferencias entre las dos lógicas.
Primero, los valores de verdad. Una es bivalente, tenemos dos chances, verdadero o falso. Y la lógica difusa es multivalente, podemos admitir múltiples valores de verdad. Los conjuntos con los cuales trabajan también, la lógica aristotélica con conjuntos concretos, la difusa con difusos, es decir, sus bordes no están definidos. ¿Por qué? Porque se relaciona con la pertenencia de los elementos. En la lógica tradicional, los elementos pertenecen o no al conjunto. En cambio, en la lógica difusa, los elementos pueden pertenecer al conjunto y al complemento de ese conjunto. Y acá es en donde está la novedad. Muy bien. Vamos a volver. Ahora de lo que vamos a hablar es de los conjuntos difusos. Bueno, dijimos que la lógica difusa trabaja con información vaga y que los conjuntos difusos no tienen sus fronteras bien definidas porque el elemento puede pertenecer tanto al conjunto como al complemento a la vez. Entonces, lo importante es que los elementos van a tener un cierto grado de pertenencia a ese conjunto. En definitiva, los conjuntos difusos son funciones. Son funciones que hacen corresponder a un elemento su grado de pertenencia a ese conjunto, ¿no? A su vez, el grado de pertenencia puede ser, está entre 0 y 1. ¿Sí? Entre esos valores tenemos el grado de pertenencia. El grado de pertenencia también puede considerarse como proporción, como probabilidad, como porcentaje. Y a su vez podemos establecer las operaciones entre conjuntos difusos. Bien, el complemento. El complemento de un conjunto difuso D asocia a un elemento X el grado complementario. Por ejemplo, si yo tengo un elemento A que pertenece un 20% al conjunto D, entonces al complemento de D, ¿cuánto va a pertenecer? Y un 80%, o sea, el grado complementario, ¿sí? Con respecto a la intersección de dos conjuntos D y E, lo que se hace es asociar al mínimo de los grados de pertenencia, y para la unión de conjuntos D y E, lo que se hace es asociar el máximo de los grados de pertenencia. Muy bien. Finalmente lo que voy a decir es que la lógica difusa trabaja con información que no es concreta, de la cual sí se puede conocer una variable que puede ser bastante subjetiva, como hablamos lo de la altura, como hablamos lo de lo que planteaban las paradojas, pero que de todas maneras se puede establecer cierto grado de verdad, cierto grado de pertenencia a un conjunto. Así que hasta aquí llegué con mi presentación. Gracias.